Bueno, pues esta de aquí es una charla sobre la historia de los wargames. Para los que no se conocen los wargames, básicamente juego de guerra. Entonces los juegos de guerra más conocidos, digamos, tenemos el ajedrez, el Risk, juegos de tablero en realidad. Sin embargo, hay que entender una diferencia de los wargames, que hay como que dos tipos principales, que son los wargames tipo juego tablero, que son el Risk, el ajedrez, las damas, el shogi y algunos otros, y los que son wargames tipo simulación. Entonces, los unos mientras que son enfocados a la diversión familiar, digamos, los otros son enfocados a recrear una simulación de una batalla real. Esa sería la principal diferencia que me hay que tener en cuenta, porque en la historia vamos a ver que aparecen estos dos tipos muchas veces de distintas maneras. Unas por razones meramente ludópatas del juego, y otras porque realmente se necesitaba planear estrategias para las batallas. Entonces, como dato general, tenemos hace 5000 años antes de Cristo el primer juego de mesa de la historia, que no se sabe cómo se llama, no se sabe cómo se juega, y solo se ha encontrado el tablero y las fichas. Es egipcio y es lo más antiguo que se conoce. Sin embargo, como dato curioso, esto yo lo vi, hay un arqueólogo famoso, no me acuerdo el nombre, en el Centro Histórico de Quito, que tiene unas maquetas con varias chozas y que en esas chozas tiene varios tótems que se ponen en la entrada de las aldeas. Entonces, para mí eso es un wargame porque yo los conozco. El arqueólogo decía no, que era algo ritual. Sin embargo, yo sí le dije a otro amigo arqueólogo, haz una tesis de eso porque eso es un wargame. Porque era la aldea, los tótems eran evidentemente soldados que estaban ahí para proteger la aldea. Entonces era algo que evidentemente se utilizaba para planificar estrategias. Entonces yo le dije, eso no es algo ritual. O sea, el propósito de eso era planificar estrategias de guerra. Que ese básicamente ha sido uno de los usos del que no es juego, que es las estrategias de guerra, las estrategias de conquista, las estrategias de wargame, juego de guerra básicamente, ¿no? Entonces, entre los primeros wargame como tales, tenemos en el año 770 al emperador Shao, que en esta época, en la antigua China, las guerras eran de colonos. O sea, básicamente eran por territorios. Yo voy, pongo a mis colonos, me quedo con ese territorio. Viene el otro, pone a sus colonos, me quiere expulsar. Entonces el emperador Shao crea el primer juego que se conoce como un proto-wargame, digamos, que es el Go. El Go, no sé si ustedes han visto en las películas, se me olvidó poner la imagen, pero son unas fichitas blancas y negras sobre un tablero cuadriculado. Entonces la idea de este juego es ir poniendo colonos para ir ganando territorio e ir expulsando a los colonos del otro. Esto anticipaba ya estrategias de guerras como tal. Entonces el Go se lo utilizaba para adelantar tácticas de guerra. Entonces no era un juego que si bien se utilizaba para desarrollar la mente, pero se aplicaban muchas tácticas de guerra real. O sea, por ejemplo, retroceder, avanzar, sacrificar ciertos lugares para ganar otros más de mayor importancia. Entonces, de hecho, Sun Tzu en el arte de la guerra utiliza muchas tácticas de Go para escribir el libro. ¿Ya? Entonces, si es que alguien ha leído el arte de la guerra, hay muchas tácticas que efectivamente en el Go uno las practica. Entonces, el Go era ya un juego de guerra como tal porque servía para planificar y pensar en el pensamiento estratégico. Perdón, voy a sacar la polla. Aparte del Go, tenemos ahora sí este otro juego que se llamaba Patayán. Este es un antecesor que apareció más o menos por el año 700, más o menos de la misma época del Go, pero en India, en Grecia, y es algo como las damas. También es wargame porque básicamente sigue la lógica de dos ejércitos enfrentados, y este sí sobrevive en las guerras, como es la regla de hasta ahora. Básicamente es fichitas que se van avanzando como peones, pero una vez que tienes dos fichas al lado de la ficha enemiga, le capturas de esa ficha. Y es precisamente todavía ejemplificando esta idea de dos ejércitos enfrentados e ir capturando soldados enemigos. Sin embargo, todavía no se podría decir que es un wargame como tal, porque todavía siguen siendo abstractos y simples. Lo mismo que el siguiente juego, que es el Chaturanga. Espero haberlo dicho bien.
Este es otro Patayanga y el Chaturanga. El Chaturanga, en cambio, es el abuelo del ajedrez. El Chaturanga aparece en el siglo III a.C., más o menos, y significa 4 ejércitos. No, 4 regimientos significa. Porque la idea es que aquí aparecen, no, en el Go, en las damas y en el Patayanga, todas las fichas hacen lo mismo, son soldados. Pero aquí ya tenemos caballerías, tenemos lanceros, tenemos arqueros. O sea, tenemos ya unidades especializadas que van a cumplir su función, como ciertamente es del ajedrez. Entonces, el Chaturanga es el ancestro de todos los ajedrez que hay, porque de ahí salieron muchísimos ajedrez. Entonces, hay ajedrez romboides, hay ajedrez con líneas cruzadas, hay ajedrez con 2 tableros. Hay muchísimos ajedrezes que asomaron luego. Y estos ajedrezes también se cruzaron luego con este juego que se llama el Xiangqi, que se juega sobre líneas. Este juego todavía sobrevive hasta ahora, no sé si lo han visto en algunas películas, lo juegan en China. Que es igual un antepasado del ajedrez, que igual siguen siendo 2 ejércitos enfrentados y sigue con la misma lógica. Ahora bien, ¿por qué son importantes estos 2 juegos? Porque con la Ruta de la Seda, estos juegos que antes eran solo locales, se empezaron a expandir por todo el mundo. Empezaron a llegar a Asia, empezaron a llegar a Europa, empezaron a expandirse por todo el mundo y empezó la gente a jugarlos ya de manera casual y no era algo solo local, digamos. Y así hasta que llegamos a la Edad Media, en donde aparecen todos estos juegos que les digo, y aparece el ajedrez, tal y como lo conocemos hoy. Entonces, de hecho, en 445, aparece el primer registro de un juego de ajedrez, el primer manual de un juego de ajedrez, que significaba tácticas de guerra, bueno, algo, pero sus siglas significan ajedrez. Aparece en Suiza, y a diferencia de los otros ajedrez, ese aquí es del ajedrez moderno con las reglas como tal. Algo curioso es que la gente le decían el juego de la reina loca, no, de la donna rabiosa, el juego de la dama rabiosa, porque por primera vez aparece la reina, que es la que más se mueve, la más fuerte. Antes la donna rabiosa, en realidad, como este juego venía de Persia, era una consejera. Cuando aparece el juego de la donna rabiosa o de la dama loca o de la reina loca, ya es del ajedrez como tal, en donde la reina ciertamente es la ficha más poderosa del juego. Entonces este aquí sería la primera versión real del ajedrez que perdura hasta nuestros días. Sin embargo, estos todavía podemos ver que son juegos enfocados como un juego como tal y no como simulación. Como les decía, hay los juegos que son simulación y los juegos que son juego de tablero. Entonces, los juegos de simulación como tal empiezan a aparecer mucho después, en el siglo XVIII más o menos, con un juego muy simpático que es, déjame decir el nombre, se llamaba Kitespiel. Este sobrevive en las reglas a medias, porque este juego es interesante, se jugaba con cartas. Entonces aquí básicamente era sobre una mesa que se bajaban las cartas y las cartas eran ejércitos, eran unidades. Entonces se desconoce muy bien las reglas, pero por eso no se sabe si era un juego de cartas como tal o si las cartas que tú bajabas decías, este es mi batallón se mueve y te ataca. Pero se cree por el nombre y por todo que era más bien así. O sea, un juego que tú bajabas la carta y las unidades se movían por el tablero para atacar al otro. Entonces esa sería como que la primera referencia de juego ya que tiene ejércitos y no unidades o fichas. Porque antes de esto todos los juegos eran como el ajedrez, el caballo es un caballo. El alfil es un alfil. Un peón es un peón. Pero aquí ya tenemos que una carta era una unidad de infantería, otra carta era una unidad de arqueros, otra carta era artillería. Entonces aquí es un juego de guerra más parecido a los que estamos viendo ahora. Pero todavía seguía siendo un juego de cartas casual que no era tan simulación, digamos. O sea, sí ejemplificaba una guerra como tal, pero no era tan simulación. Porque aquí hay otro aspecto que hay que ver, que hay juegos, wargames, que lo que hacen es que son juegos de tablero que utilizan la temática guerra. Hay otros juegos que sí utilizan ya una simulación de guerra, que son los siguientes, que esos son bien importantes. Bueno, más imágenes de este juego, con más cartitas.
Y hasta que en 1780 aparece Johann Halwig, que ese aquí sí es como el abuelo, padre de todos estos que vemos aquí, de todos estos wargames. Porque él crea el primer juego ya más elaborado en el cual se toma en cuenta una guerra como tal y toma en cuenta el campo de batalla como tal. Porque los otros juegos eran básicamente de tablero. No ejemplificaban guerras porque era un tablero, era algo abstracto, digamos. Pero el juego de Johann Hill, este sí ya tiene terrenos. Entonces aquí, como podemos ver, los de amarillos son casitas, las negras son unidades de un ejército, las blancas del otro ejército, tienes caminos, tienes montañas y colinas. Entonces aquí este ya es un wargame como tal que busca recrear el territorio. El tablero ya es un territorio que representa un territorio real. Entonces él, básicamente su juego lo que hizo es adaptar el ajedrez que había en ese entonces. Y a las fichas de ajedrez les creó este tablero. A todo eso sus cuadraditos verdes se puede mover, ¿no? Para crear el mapa personalizado de la locación que uno quiere representar. Entonces podías representar el pueblo que querías, los bosques que son esas flechitas amarillas. Cuando están hacia arriba son colinas, caminos como pueden ver, casitas. Y a diferencia del tablero de ajedrez normal, este tenía este tablero enorme de 49 por 39. Pero se jugaba con fichas igualmente. Seguías teniendo el caballo, la dama, el alfil, la torre y todo lo demás. Y se mueven igual. Sí. Era con algunas variantes de ajedrez, por lo tanto algunas fichas no existen como el ajedrez como tal, pero el caballero se hacía la L, la reina se movía mucho menos, por supuesto. Y otra cosa es que aquí también ya empiezan a aparecer objetivos de no solo de vencerle al otro, sino que tú ya tenías controlar este pueblito, controlar este campanario, recuperarle a este, eliminarle a este otro. Y empieza a aparecer ya un sentido más de batalla real, porque aquí empiezan a pensar en lógica de guerra. Entonces, ¿cómo nos preparamos para la guerra? Entonces tenemos que simular una guerra. Entonces empiezan a aparecer este tipo de juegos que ya buscaban simular guerras. Entonces, por eso en su primera versión era todavía con fichas de ajedrez y se movía con fichas de ajedrez. Pero una versión más avanzada, estas son las primeras fichas. Y ya las fichas dejan de ser fichas y empiezan a ser unidades. Entonces ya una ficha ya no era un peón, sino era una unidad de, 20 aldeanos. Otra ficha ya era una unidad de 5 caballos. Entonces, y los movimientos y todo eso ya empiezan a parecerse más a lo que hace una caballería en la vida real. Y los movimientos, o sea, los caballería avanza el doble de lo que avanzan los peones, digamos. Los que disparan se quedan atrás, no necesitan moverse. Los que disparan atrás, el un turno disparan, el otro no, porque recordemos que tenían que cargar. Aparecen ya cañones, unidades de artillería. Entonces ya empieza a parecerse ya más a una simulación de guerra. Esto hizo que la siguiente versión, me estaba olvidando. Este juego se llamó Kriegspiel, que en alemán significa juego de guerra, literal. Y de aquí en adelante pasa algo raro, que se ponen poco inventivos con los nombres y todos los juegos que vamos a ver se van a llamar Kriegspiel. Yeah. Pero este de aquí es Kriegspiel y la segunda versión es Das Kriegspiel y de ahí viene el Kriegspiel del otro, de von Hellwing, no, de von Reichwitz. Es el siguiente Kriegspiel. Pero bueno, aquí todavía seguía siendo juegos de tablero, pero ya pensando un poquito más en simulación. Fue así que el siguiente que tomó esta pauta es el barón Reichwitz y su hijo George Reichwitz. Entonces, von Reichwitz padre agarró más o menos esta idea, pero eliminó el tablero y empezó a agarrar mapas. Entonces, al principio, para hacer estos mapas, hacía tableros como de arena y sobre ellos iba poniendo estas fichitas de estos cuadraditos que representan unidades. Y le presentó esto al ejército, gustó mucho a todos, pero en algún momento él, siendo militar, como que no le vio futuro y lo dejó de un lado. Pero quien sí le vio futuro fue su hijo, George Reichwitz, el cual sí creó el verdadero wargame abuelo de todos estos.
porque aquí estas unidades ya eran distintas unas de otra y se utilizaba un mapa real. Entonces, bueno, más que abuelo de estos, en realidad es abuelo de las simulaciones de guerra actuales. Porque este de aquí ya era netamente, no era un juego, era pensado como una simulación de batalla. Entonces el hijo, que también era militar, él no lo presentó para que lo jueguen los nobles, no lo presentó para una diversión. Él fue directo donde el ejército prusiano. Les dijo, vean, nosotros tenemos este problema con las batallas y yo tengo justo este simulador de guerras que sirve para ejemplificar cómo sería una batalla real y se puede jugar sobre los mapas que ya tenemos. Entonces la idea es que cada fichita es una unidad, ¿no? Se juega sobre el mapa sobre el que se va a presentar una batalla real. Ya, y este no era un juego como tal, este ya era simulación. Entonces, ¿cómo se jugaba? Se jugaba para empezar con un árbitro. Y ahí el árbitro era mediador, porque en las guerras de aquel entonces no es como ahora por teléfono, por radio, sabes qué voz anda, ataca y todo eso, ¿no? Antes de estos juegos, en estas guerras, digamos, en la época de Napoleón, era con banderas, con cuernos y con mensajeros. Entonces la idea de estos juegos es que tenían el árbitro porque los jugadores le iban dando al árbitro las órdenes. Y el árbitro iba moviendo y con tablas iba interpretando. El árbitro, por supuesto, era el militar que más sabía este tipo de conflictos. Y de acuerdo a eso iba reinterpretando qué iba pasando. Entonces estos juegos, lo interesante también es que se empezaron a crear tablas y dados, porque ellos sabían que en la guerra real siempre hay un factor aleatorio que no se puede decidir. O sea, de repente el día anterior llovió, estos soldados están desanimados, estos se emborracharon. Entonces la idea de los dados es ejemplificar de que por más de que se enfrenten, yo que sé, una unidad veterana, una unidad de campesinos, puede pasar algo que la unidad de campesinos le venza a la unidad de veteranos. Por eso se empezaron a usar los dados. Entonces, ya. Y aquí, esto le presentó al jefe del comando conjunto, que no era jefe de comando, al jefe militar mayor, al jefe de Estado. Y el jefe de Estado le encantó. Entonces le encantó tanto que le hizo una cita con el rey y le indicó este juego. Entonces el rey le encantó tanto que vio el potencial militar, más no el potencial jugable del juego. Porque dijo, esto nos puede ayudar a predecir combates reales. Nos puede ayudar a ganar batallas reales. Entonces le gustó tanto que le dio la orden de San George al creador. Le dio dinero, le dio rango, le dio cargos y le ordenó que empiece a publicar en masa este juego. Entonces, y que empiece a enseñar en la escuela de guerra. Entonces ya pasó de ser un juego como tal y ya más bien pasó a ser algo que se usaba en las escuelas de guerra para practicar batallas reales y ganar batallas reales. Y les dio rangos, le dio plata, le dio todo. Y en agradecimiento, él le construyó un juego personalizado para el rey. Que este juego no utilizaba mapa real, sino que utilizaba esos cuadraditos, ¿y ven? Para que el rey pudiera hacerse su mapa. Aquí es algo interesante, porque aquí es cuando realmente se dividen los juegos de simulación de los juegos casuales. Este aquí sería el juego casual que lo hizo el rey. Ya. Se está pegado su virtual body. Como les iba diciendo, este todavía lo tiene en el Museo de Alemania. Es el juego original que le regaló al rey. Este de aquí estaba pensado ya para que el rey se entretenga con este juego. Y creó una versión más ligera que sea tipo juego para que el rey se divierta. Entonces este juego lo practicaban los nobles y también militares que se codeaban con la nobleza, pero era un juego de diversión. Ya no necesitaba un árbitro. Ya, entonces aquí es como que la línea que se divide, que es para lo que es el juego casual de este tipo de juegos. Mientras que lo que es el juego tipo simulación, ese sí es el que se sigue jugando con los mapas y con estas unidades, ¿no? Este juego todavía se lo juega hasta hoy, ¿no? Un juego de 200, 300 años.
Y como les digo, buscaba simular, ya enseñar básicamente a los generales cómo batallar. Pero sin embargo, algo chistoso pasó con este creador y es que lo empezaron a menospreciar porque decían, ¿cómo es que nosotros siendo militares de veras y peleando en batallas de veras, viene cualquiera parecido con su juego de ajedrez y tiene más honores que nosotros? Y hablaron tan mal de él y cayó tan en desprestigio que se terminó suicidando. Curioso. Pero uno de sus amigos, discípulos y que más le gustaban estos juegos, que se llamaba Helmut von Malket, hereda este juego y él nunca le perdió la fe al juego. ¿Qué pasó? Por cosas raras de la vida, Helmut von Malket asciende a jefe de Estado. En equivalencia ecuatoriana vendría a ser el jefe del comando conjunto, digamos. Y ese ya les pegó su carajazo a todos y dijeron, no, este juego yo conozco su efectividad en batalla porque de hecho él ya había ganado algunas batallas gracias a este juego. Y él pasa a ordenar que en todas las escuelas militares se practique este juego. Lo vuelve obligatorio, tanto así que para ascender de rango tenían que dar pruebas de batallas en este juego. Ya. Y como no era un juego como tal, sino una simulación, el árbitro decidía qué tipos de batallas y la dificultad de estas batallas. Entonces, yo que sé, para ascender a teniente era un juego más chico, con órdenes más simples y algo más fácil. Pero para ascender a general era un juego mucho más grande, mucho más complicado y en desventaja además. Porque estos juegos, estas fichas, ¿por qué utilizan fichas y no miniaturas? Es porque muchas veces estas fichas eran boca abajo. Porque lo que se buscaba crear es que tú no sabes lo que tiene el otro ejército. O sea, tú ves ahí un montón de gente, pero no sabes si son soldados de élite, no sabes qué armas tienen, no sabes. Entonces la idea, y por eso es el árbitro, porque el árbitro va decidiendo este tipo de resultados y ya cuando llegaban a enfrentarse, ahí se revelaban las fichas y ahí te diste cuenta de que tú mandaste tu unidad de élite contra unos campesinos que no valen nada, mientras la unidad de élite se tomó tu campanario. Ya, entonces el árbitro iba decidiendo y el árbitro no era juego como tal, sino que decidía las misiones, básicamente. Porque como era entrenamiento, entonces decía, vamos a enseñarle al aspirante a capitán qué es lo que tiene que hacer en esta situación, en esta guerra. Entonces este juego fue muy efectivo precisamente para adelantarse a las estrategias del otro. Y el ejército prusiano empezó a ganar guerras en la vida real. Las guerras napoleónicas se ganó mucho debido a esto. Tanto así que a poco tiempo los espías empezaron a informar a los austriacos, a los de Francia, a los de Rusia, de ese tipo de juegos y se empezaron a robar estos juegos para ellos también practicar. Porque ya vieron que la eficacia en batalla de practicar este tipo de juegos era comprobada y no era solo un juego como tal, sino que realmente sí les permitía adelantarse a los resultados. Tanto así que luego, estos juegos empezaron a expandirse por el mundo y llegaron hasta Estados Unidos, en donde apareció Strategos, que es la versión norteamericana de estos juegos. Pero las guerras en Estados Unidos eran distintas, eran más abiertas, eran otro tipo de tropas, eran otro tipo de unidades. Y más que todo se empezaron a dar cuenta de una cosa, y es que hay cosas que en la vida real no pasan. O sea, el juego Crispil tomaba como que hasta el último soldado quedaba peleando hasta el final. Y los generales decían, no, o sea, generalmente te baja una buena parte de la unidad y todos salen corriendo. Otra cosa que no tomaba en cuenta es que hay mosquetes que disparan más duro que otros, hacen más daño. Hay caballos que corren más. Entonces él lo perfecciona y empieza a hacer una versión más avanzada y más refinada de estos juegos, pero mucho más difícil de jugar. El estratego es del uno y el otro es de este otro juego, que es el Crispil americano, o sea, el Crispil gringo. Pero este se empezó a enseñar en West Point y era todavía más especializado porque ya tomaba en cuenta tipos de munición, tomaba en cuenta redes de abastecimiento, tomaba en cuenta hospitales, trenes. O sea, ahí sí ya se tomaba en cuenta casi todo y se tomaba en cuenta este factor moral que les digo de que había muy buena posibilidad de que la batalla no es que se mueren todos y ya se acaba. O sea, se muere la mitad y ya salen corriendo. Y se empezó a tomar en cuenta el tema de lo que en este tipo de juegos se llama la moral del juego. Y la lealtad, ¿no? ¿Cómo sería?
O sea, el entrenamiento. Porque era bien sabido que unidades bien entrenadas corrían menos que unidades poco entrenadas. O sea, unos campesinos mataban a unos 10 y salían corriendo. En cambio, unos soldados ya con años de experiencia sí aguantaban un poco más y seguían más fácil las órdenes. Entonces, en estos juegos empieza a aparecer un tema que se llama liderazgo, que es más o menos la capacidad del líder para controlar a sus tropas. Otra cosa que también se empieza a utilizar en estos juegos es lo que es ya las órdenes y los mensajes. Porque decían en una batalla real funcionan cuernos, funcionan banderas, funcionan mensajeros. Entonces empiezan a tomarse en cuenta este tema del liderazgo, que es la capacidad de una unidad, el entrenamiento de una unidad para acatar esa orden. Por eso es que muchos de estos juegos, mientras más cerca están del comandante, funciona mejor y acata mejor la orden. Mientras más lejos funciona a medias, es porque básicamente no les llegaría en el grito. O sea, aquí grita soldados ataquen, y allá los otros dicen soldados que dijo, no fe, aguántense. Se empieza a tomar en cuenta ese tipo de cosas. Y, todavía, volviendo un poquito otra vez a Europa, empiezan también a analizarse todo esto y aquí pasa algo extraño y es que se dieron cuenta que este tipo de juegos tenían demasiadas reglas, demasiadas tablas. Eran demasiado pesados, demasiado complicados. Y dijeron, no, pues para eso más bien agarremos al veterano de guerra que más batallas ha estado, que sea el árbitro y él ayude decidiendo más fácilmente qué se hace. Entonces empezaron a hacer esto y les funcionó mejor todavía. Ganaron contra los franceses, ganaron algunas cosas. Porque efectivamente la experiencia del más veterano en guerras sabía temas de, yo qué sé, clima, sabía que si se enfrentan a una aldea, es más fácil que estos aldeanos que son borrachos pierdan más fácilmente que los otros aldeanos que yo que sé no toman. Entonces él empezaba a decidir más subjetivamente sobre este tipo de cosas. Entonces durante un tiempo este tipo de simulaciones de guerra funcionó muy bien. Pero aquí empezó a pasar algo chistoso y es que este tipo de militares antiguos, que eran los mejores árbitros, empezaron a morirse. Y la otra es que es un factor rango, y es que los profesores, que eran los que empezaron a sustituir a estos generales, tenían su rango máximo, yo que sé, general, yo que sé, capitanes, así. Entonces, como era una cuestión de jerarquía, el capitán no le podía decir al general, vea, usted está jugando mal y acaba de perder toda su tropa. Entonces se cuenta un caso curioso que en la guerra contra Francia, el Kaiser hizo una simulación de esto y como era el Kaiser, nadie le dijo que iba a perder. Y fue y perdió. Y en Francia hicieron la misma simulación, se dieron cuenta, curiosamente se dieron cuenta de que iban a perder. Y movieron varias cosas, cambiaron su estrategia y ahí dijeron, volvieron a hacer la simulación y ahí sí ganaron. Entonces esto también, ahí se empezó a darse cuenta de que el tema subjetivo del árbitro era, no por ahorrarse reglas iban a hacer que empiece a pasar eso. Era como, claro, o sea, ¿quién le iba a decir al Kaiser, oiga, acaba de mandar su unidad a Lodazal a que pelee desde ahí y el Kaiser iba a tener la razón? Y perdieron batallas. Entonces volvieron al sistema anterior. Y por el lado militar, ahorita vamos a hablar del lado militar y luego de los juegos de tablero. Llegamos a la Segunda Guerra Mundial y aquí un general alemán que se llamaba, ¿dónde está? Erich von Manstein. Él le presenta estos juegos a Hitler. Sí. Y aquí pasa algo curioso. Y es que Hitler contra Checoslovaquia no le importaron estos juegos. Porque contra Checoslovaquia dijo que sí ganaban, pero el costo iba a ser tan grande que no valía la pena invadir. Y Hitler usó, no sé, intuición, conocimiento, yo qué sé. Y dijo, no, la guerra relámpago, yo sé que sí puede con esto. Y no le hizo caso a los juegos de guerra. Invadió Checoslovaquia y se la tomó creo que un mes. Luego de eso pasó lo contrario. Hitler le volvieron a convencer, le mostraron otro juego de guerra más avanzado. Y esta vez era contra Francia. Y esta vez Hitler sí le gustaron los juegos de guerra. Porque algo curioso es que se demostró que en una batalla se iban a quedar sin balas en un mes.
Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Simularon motos que iban a llevar balas de un pueblo cercano. Entonces volvieron a hacer el mismo juego, pero esta vez incluyendo las motos. Y esta vez jugaron como 4 o 5 veces y ahí sí ganaron. Entonces Hitler se dio cuenta de que en realidad sí era algo que sí servía. Pero ahí viene la crítica de que nuevamente estos juegos muchas veces no toman en cuenta lo político, lo cultural y otros temas. Volvieron a hacer la misma simulación, jugaron unas 3 veces contra Rusia. Y les ganaban a los rusos abrumadoramente. Entonces, vamos contra Rusia. Y como nos enseña la historia, lo que estos juegos no tomaron en cuenta es el invierno. Ya. Entonces, este dato curioso, que por más avanzado que sea, siempre estos juegos no toman en cuenta ese tipo de cosas. Por ejemplo, yo ahorita me pongo a analizar los gringos cuando dominaron Afganistán. Ellos no hubo simulación que dijera que el factor cultural iba a hacer que les manden sacando. Y así llegamos hasta la época de los 50, en donde ya este tipo de simulaciones ya se hizo digital. Y actualmente todos los ejércitos del mundo utilizan programas de computadora para adelantarse a los resultados de batalla. Seguramente ahora es así en todos lados, pero es como que ya esta fusión con lo digital. Olvidando el tema ahora sí, a la otra línea que son los juegos de casa, los que no son simulación. Ahí tenemos que en el siglo XVIII, cuando el Chris Peace empezó a ser popular, empezaron a aparecer, no sé si ustedes se acuerdan que de chiquitos teníamos esas láminas informativas que nos mandaban a recortar para hacer deberes. Entonces, en Europa había muchas de estas editoriales que hacían esas láminas. Y esas láminas tenían este tipo de juegos de Lauca. Y eran juegos caseros, simples y sencillos, que se publicaban y se vendían. Yo le veo el equivalente moderno al Monopoly de la Barbary que venden en cualquier bazar. Entonces, eran juegos de ese estilo. Pero dentro de estos también habían juegos con temática militar. Seguían siendo juegos sencillos y todo hasta que alguien se topó con los antiguos juegos y creó, otro de estos juegos tipo Monopoly, Este juego se llamaba Polemus, de 1883. ¿Qué es lo que tiene este? Que es algo ya más parecido a estos, porque como ven aquí, por un lado teníamos tablero como tal, con colinas, con montañitas, como todo. Segundo, ya tenía miniaturas. Ya ustedes recuerden, antes eran fichas cuadradas que decían, esta es tu unidad de caballería. En cambio, aquí sí ya tienen miniaturas. Y la otra es que ya te vendían en caja. Entonces, ya es un juego ya familiar, en caja, con miniaturas que tú podías pintar y podías ya crear una mesa de juegos como la creamos aquí. Entonces, es como que el abuelo del Risk y ya de este tipo de juegos. Otro hito importante, este de aquí son fichas igual de Polemus. Aquí está mal ordenado. Eso. Esto es interesante. En 1913, H.G. Wells, el creador de la Guerra de los Mundos, él era muy pacifista, ¿no? Sin embargo, él había creado un juego que se llamaba Floor Wars. No, un libro que se llamaba Floor Wars. No, Floor Games, no Floor Wars. Que era un manual de juegos para niños, para que se creen juegos en el suelo, pero con casitas, con muñequitos, caballos, así. Algo curioso es que los libros que vinieron después de psicoterapia para niños están basados en Floor Games. Entonces ahí también hay que ver el potencial lúdico de esto, ¿no? Pero él, después de que creó esto, fue a la casa de un amigo. Y el amigo estaba jugando con un cañoncito que disparaba balitas de madera y tomando los soldaditos de plomo jugando. Entonces H.G. Wells dijo, yo también quiero, y se puso a disparar las balitas de madera contra los soldaditos de plomo. Entonces luego se cuenta que él empezó a anotar todo esto y empezó a inventarse reglas sobre la marcha. Entonces vamos a decir que mi caballito se va a mover esta distancia y desde aquí te dispara. Y el otro va a decir, bueno, pero yo voy a agarrar mi soldadito de plomo y digamos que viene para acá y te pega. Entonces él fue anotando. Entonces él creó el primer, este es Floor Games, creó el primer juego de guerra moderno de casa
que se llama Little Wars, que no tenía miniaturas como tal, pero jugabas con los juguetes que eran comunes en aquel entonces, soldaditos de plomo, cañones, casitas de juguete. Entonces ahí es una ilustración justo de H.G. Wells con los juguetes de sus hijos, con el manual que él creó, porque él sí creó es el manual, que de hecho lo pueden encontrar en internet, y el reglamento ya para jugar en un escenario y todo lo que ven. Entonces aquí ya vemos ya mucho los juegos de guerra modernos, ¿no? Porque ya tenemos escenario, tenemos miniaturas. Aquí ya se medía con cinta, no era por cuadrados. Y era algo casual en el cual se iba creando el terreno de juego. Y era algo lúdico. El manual era dirigido a niños para que los niños lo puedan jugar. Lo que él no se dio cuenta es de que a los mayores les iba a gustar más, de hecho. Entonces aquí podríamos decir que H.G. Wells es el creador de la primera comunidad friki de la historia. Porque básicamente adultos que empezaron a jugar con muñequitos. Más imágenes de su juego Little Wars. Luego de que pasó todo lo que les conté de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, los wargames de H.G. Wells y otros cayeron en el olvido, digamos. Y más bien se volvió otra vez a los juegos de tablero porque eran más baratos. Entonces empezaron a aparecer varios juegos de este estilo que más bien serían juegos de mesa con temática militar, pero que todavía tenían unidades, movimiento, ¿cómo es? Pero eran más lúdicos ya, no buscaban simular nada. Por ejemplo, el famoso Watership, que es ese que se van poniendo las fichitas. Tactics es otro juego muy famoso que ya era un poco más elaborado en su nivel. Aquí lo interesante de Tactics es que Avalon Hill es una compañía que creó muchísimos juegos de guerra que se popularizaron mucho y que más que todo ayudó a que no se pierda la costumbre de juegos de guerra. Otro juego de Avalon Hill, este es interesante, apareció en 1957, la Banquet du Monde, que es traducido, no es traducido, que luego fue nombrado como Risk. Que creo que es el wargame más famoso que la gente conoce como wargame. Otro juego muy interesante es Diplomacia. Este juego se sigue produciendo hasta ahora y es interesante porque su logo, su eslogan es dividiendo familias desde 1950. Porque dicen que es el juego de más traición puñalera que hay. No, y yo sí leí las reglas, sí es más traición puñalera que hay. Se llama Diplomacia porque aquí es un juego de guerra como tal, pero los turnos son simultáneos. Tú escribes un papel los turnos que vaya a hacer. Y la idea es que en un turno se ejecutan, pero la otra parte del turno, el bochinche. Entonces tú empiezas a ofrecerle la casa, el perro, plata, para que el otro, en lugar de atacarse a ti, le ataque al otro. Y total, tú le das todo y él al final sí te ataca a ti. Y se han dado casos muy curiosos en esto. Incluso alguna vez alguien dijo que en estas conversaciones alguien había puesto una grabadora de voz en un cuarto. Y les había grabado para saber qué es lo que iban a hacer. Y esto, curiosamente, es que lejos de ser algo reprobable, el juego aconseja. Y aplauden haber hecho esto. Porque la idea del juego es esa, es de espionaje, táctica, bochinche, intriga. Pero la idea es esa, ¿no? Algo interesante es que en la época de los 50, recordemos de época, no había internet, no había teléfono, no había globalización. Y todos estos eran juegos sectorizados. Muy rara vez salían de Estados Unidos e Inglaterra, la verdad. A veces hasta España. Pero en los 50 aparece esta revista que es Wargame Digest, que es ya la masificación del conocimiento de los wargames. Porque básicamente ya esta revista se empezó a distribuir ahora sí a nivel a donde llegue. Y ahí aparecían ya los varios wargames que existían hasta entonces y wargames ya tipo wargame, o sea, con fichas, con dados, con modelos ya wargames elaborados, no solo el RIS y todo eso. Y lo hacían más que todo porque esta revista vendía miniaturas. Entonces antes se hacían los pedidos por catálogo, como es por correo, y en la revista venía la orden de pedidos básicamente, porque vendía miniaturas. Entonces los wargames se empezaron a hacer de miniaturas.
miniaturas, y ahí ya viene la idea de que tú te creas tu ejército a tu medida, porque tú decidías qué comprabas. Como es ciertamente en estos juegos, tú eliges el ejército y eliges qué compras. Entonces, el creador de esta revista, que se llama Tom Patel, empezó a hacer algo interesante, y es que empezó a meter mitología en estos juegos. Empezó en la revista a meter mitología y empezaron a crear ya no solo históricos, sino ya con historia y trasfondo. Entonces es así que con los escritos de Robert E. Howard crea la historia de Iboria, basada en la mitología que ya había. Pero aquí lo interesante es que empiezan ya a crearse lo que se conoce como campañas narrativas. Entonces la idea es que existe un árbitro o narrador que va narrando cómo se presenta el juego, se acaba el juego, luego va narrando lo que pasó, luego va a la siguiente campaña y va narrando lo que sucede en la siguiente campaña. Entonces esto es interesante porque al meter narrativa en este tipo de juegos crea lo que se conoce, bueno, no, más o menos, pero es como que el inicio de lo que luego vendrían a ser los juegos de rol tipo Calabozos y Dragones. Calabozos y Dragones nace de estos juegos, pero con el complemento narrativo que empiezan a aparecer en estos otros juegos. Porque hasta antes de esto, el trasfondo del juego como tal era la historia como tal. O sea, vamos a ejecutar la batalla, el desembarco en Normandía. Entonces tú pones tu ejército alemán, yo pongo mi ejército que desembarca de los aliados, y la historia es esa. Pero en cambio en Hyperborea ya se creó una mitología, un trasfondo, una narrativa del juego, que es algo que luego toman los juegos de rol, Calabozos y Dragones, para crear su mitología y crear un universo que se va narrando a sí mismo. Entonces eso como punto interesante, porque a raíz de que ya aparece Calabozos y Dragones, luego va a aparecer un mito muy importante, y es Warhammer de 1983, que agarra la popularidad de los juegos de rol y le incorpora a los juegos de estrategia que ya había. Entonces, por eso son las facciones de juegos de rol del Señor de los Anillos. Son orcos, elfos, enanos, goblins, lo que ya existía. Y se agarra ese trasfondo y crea este juego. Y la idea de este juego era en realidad vender miniaturas que ellos creaban. Y hace falta decir que ahora es lo más jugado en el mundo, de hecho, de este tipo de juegos. Que todavía tenía esta idea de batallones, regimientos. De hecho, esta foto es del primer... está muy chiquito. Pero si se fijan, eran en tableritos, así como el regiments, que es una unidad de varias unidades. Un amigo, de hecho, me hubiera gustado que me preste las unidades, no sé de dónde se sacó. Tiene miniaturas de ese juego de 1983, que son parecidos a esas viejitas de metal. Y algunos dicen que sus inicios eran de madera, de hecho. Esto, que es la idea de dos ejércitos, pero ya de modo casual. Entonces es algo curioso porque estos empiezan a hacerse ya juegos de especialista, ¿no? Porque no es como un Risk que lo juega toda la familia, sino que aquí es como que yo me especializo en esta colección, simulación, hobby. Porque aparte es otra cosa, que como tú ya empiezas a tener que pintar las miniaturas que tú vas comprando, ya se vuelve hobby, no solo juego. Entonces es un hobby que por un lado tienes lo que es lo creativo, que es pintar, armar, decorar y todo lo demás. Y la otra es, en cambio, parte del hobby igual, armar tu ejército, o sea, ver cuál ejército es más efectivo para la batalla, de acuerdo a lo que te vas a enfrentar. Todo esto lo heredan de los wargames tradicionales. Y de ahí es el juego como tal. Entonces empieza a hacerse popular porque tiene este triple complemento, ¿no? De hecho, ahí tengo una teoría que se me ocurrió, ¿no? Que Freud habla de que todos los humanos tenemos dos impulsos, dos pulsiones, que es el Eros y el Thanatos. El uno es lo creativo, lo que construye, lo que crea, y el otro es lo destructivo. Entonces, mi idea que yo tengo es que estos hobbies son populares porque juntan los dos, ¿no? Porque cuando tú tienes el impulso del Eros de crear, ahí empiezas a pintar, a decorar, a fabricar, digamos. Y esa es como que una parte del hobby. Pero cuando ya tienes la predominancia, como dice Freud, del impulso Thanatos, ahí sí ya te enfrento a mi ejército, ¡ay! Te lanzo mis 20 alados y te destruyo tu unidad y ya te acabo de romper tu unidad. Entonces el hobby como que mezcla esas dos cosas. Siguiente hito más importante es Warhammer 40K de 1987, que básicamente es lo mismo pero en el espacio.
Que esto básicamente es lo que sí popularizó los wargames en todo el mundo como tal. Y actualmente, como les dije, Warhammer es el juego más jugado a nivel mundial, ¿no? Es el que más vende, el que más todo. Lo curioso y triste del juego es que hasta hasta el 2008, 2015, todavía tenían la filosofía de wargame que era más wargame, más hobby que empresa. Luego de eso ya se volvieron más pre-empresa, despidieron a los fundadores y ya empezó la filosofía de sangrales lo que pueda. Y esto también es chistoso porque apareció otro juego en el mercado que se llamaba, bueno, sigue existiendo, se llama War Machine, que les empezó a ganar en ventas. Entonces, Games Workshop decidió reestructurarse, digamos, y lanzaron unas campañas muy agresivas que se enfocaban en exprimir al usuario con unas estrategias nada éticas, pero que les dieron plata. Y con eso básicamente le desaparecieron a War Machine. Y desde entonces el juego se empezó a volver un poco más de coleccionismo, pero ya un poquito de élite, digamos. Bien. Otros juegos a mencionar importantes, Wargames como tal, Wall Action de la Segunda Guerra Mundial. Y es algo curioso porque alguna vez leí una encuesta, me parece que de Reino Unido, que decían cuáles son los Wargames más jugados en todo el mundo. Y todo el mundo decía que era Warhammer. Y todo el mundo decía que Warhammer 40K es el juego más vendido y por lo tanto debería ser el más jugado. Curiosamente no fue así. Los Wargames más jugados a nivel mundial son los de la Segunda Guerra Mundial. Hay varios, por eso no se puede decir que solo uno sea el más jugado. El más conocido es Wall Action, pero hay varios. Y la razón de esto es porque coleccionistas de miniaturas de la Segunda Guerra Mundial, eso hay mucho más que coleccionistas de Warhammer. Entonces, como que es más fácil que gente que ya tiene sus helicópteros, sus tanques y todo eso, juegue un juego que se adapte a lo que ya tiene, que tener que gastar algo que no tiene. Entonces, eso es más o menos como que la explicación que se le dio al hecho de que por qué no era realmente el más jugado. Algo curioso que habría que revisar nuevamente, ¿no? Pero esto como dato curioso. Y Wall Action, como les digo, es como que el wargame más conocido de este estilo de la Segunda Guerra Mundial. Hay juegos distintos, War Machine con mecánica steampunk, Battletech, que es otro juego muy jugado. Esto se refiriéndonos a los juegos más jugados que no son de Warhammer. Battletech es un juego que es interesante que durante 30 años nunca ha actualizado su manual. Sigue con las mismas reglas de hace 30 años. Y el segundo lugar favorito de todos, Vampire Wars. Es el segundo lugar más jugado después de Games Workshop actualmente, pero sí hay la acusación medio cierta de que sí es demasiado inspirado en los juegos de Games Workshop. Pero sin embargo no hay que quitarle eso. Otra cosa de estos juegos interesante es que son juegos agnósticos de miniaturas. O sea, básicamente Games Workshop sobrevive de vender miniaturas. Bueno, sobrevivía, ahora ya vende videojuegos. Y libros. Pero entre estos juegos agnósticos de miniaturas, que son algo que ha cobrado muchísima fuerza, tenemos Gaslands, One Page Rules, Frostgrave, todos los de Frostgrave. Las arañitas que ya, y eso sería. ¿De ahí qué más? Algo que me estoy olvidando es que el final, digamos, de lo que se podría decir la evolución de los wargames, aunque no es el final como tal porque siguen coexistiendo, ya vienen a ser los wargames que no mencioné aquí, pero los wargames digitales, StarCraft, Warcraft y todo esto, que vendría a ser lo mismo pero en digital. O sea, básicamente lo que siguió la otra línea de wargames que eran como de simulación de guerra y se hicieron digitales ya para resolver conflictos en la vida real. Esta vendría a ser pero con la línea casual, ¿no? Básicamente juegos de simulación en tiempo real pero de computadora. Y así llegamos hasta el juego favorito de todos, creado por su compatriota, próximamente en Patreon, que es tan nuevo que salió estas semanas. Que los invito algún rato aquí para probar, que me ayuden a probar reglas y todo eso. ¿Preguntas? No. ¿Eso ya tiene del maquetado? Todavía. No, sí. Ya hay manual. Eso se puede compartir, ¿no? No. Para tener unidad. Está genial el
Bueno, muchísimas gracias, espero que les haya gustado. ¿Preguntas? Ah. Gracias, gracias. Ya. Y ahora sí, podemos jugar o revisar. Juguemos un tiempo de dormir. Siento que un pepe esté en la Kita kina busy, kita ke lista. Kau jugaremos.